Me llamo Ana Guillén. Nací un 27 de mayo y soy Géminis. En el horóscopo chino me identifican con el gato. Y como nacida en Embajadores, Madrid, soy gata. En cualquier caso me llevo muy bien con los perros. No así con la rata. Y desde luego tampoco he podido cruzar más de 2 palabras con el tigre, por aquello de ser casi iguales. Me gustan los viajes, mis amigos, la fruta y el mar. Y sobre todo no tener que trabajar por obligación. Me espanta el invierno. Y creo que en otra vida he debido ser brasileña. Como Géminis hay cosas que mi otro hermano gemelo se atreve a hacer y que yo soy incapaz. Quizá por eso soy actriz. También soy muy cariñosa, pero me cuesta demostrarlo. Soy bastante dada a la depresión, pero cualquier pequeña cosa me hace cambiar de estado de ánimo. Sigo siendo tan miedosa como cuando era pequeña. Miedo a Frankenstein, al sacasangres y esas cosas. Me gusta escuchar, que me cuenten historias, contar historias, historietas. Pero cuando la gente se enrolla mal también tengo la facilidad de conectar el automático, clac, y volar. Yo también aspiro a ser feliz, como usted, y hago nada por serlo, como usted. Bueno, y ya no cuento más porque sabrían demasiado. Esta miedosa y cariñosa gata brasileña dice que tiene un hermano gemelo que se le aparece y se le desaparece, al que continuamente tiene que conjurar en un escenario. Vamos a levantar el telón. Buenas tardes, Ana. Hola. ¿Cómo te va la vida? Bien, bueno, a ratos bien. Yo sé que aquí en el Teatro Español te sientes muy a gusto, como en tu propia casa. Tú misma elegiste este sitio para la grabación de esta entrevista. ¿Tanto significa para ti este escenario en el que estamos? Sí, significa tanto como si fuese realmente mi casa, la casa que tú recuerdas de cuando eras pequeña. Entonces, ya que a mi casa de pequeña no puedo volver, pues vuelvo a esta segunda casa, que es el Teatro Español. Y que sí es verdad, que es, a pesar de haber pasado por un fuego y haberlo reconstruido, y esto es mi casa. Aquí empezó tu verdadera carrera profesional como actriz, de la mano de un hombre un tanto pigmaliónico para ti, de Miguel Narros. Háblanos un poco de esto. ¿Cómo fue tu encuentro con Miguel Narros? Fue muy curioso porque yo no conocía a Miguel Narros como director de teatro. Él, cuando yo hice Zampo y yo, él se encargaba de la ambientación de la película. Entonces él me hizo el vestuario. Diseñó todo el vestuario, todos los trajes de payaso y tal. Y recuerdo que era dentro del rodaje, que eran todo gente muy mayor y, bueno, cada uno iba a su cosa, ¿no? Y Miguel era la persona que me hacía más caso. Tenía y sigue teniendo un carácter muy abierto y muy extrovertido, ¿no? Y yo me sentía niña, pero tampoco una mema. Entonces yo quería como que me hablasen normalmente, no como si fuese una pequeñaja que le dice, niña, cállate. Y Miguel me trataba muy bien durante el rodaje. Y cuando terminó, me dijo, bueno, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en tu vida? Y dije, bueno, pues yo seguiré haciendo cine, yo no sé, cantaré, porque yo lo que quería era cantar. Y me dijo que él dirigía una escuela de teatro, que ya para mí fue el primer choque, me quedé, ¡ah! Escuela de teatro, qué horror, qué señor tan serio, ¡ay! Yo pensaba que era otra cosa. Y me dijo, bueno, si quieres de verdad dedicarte a esto, porque esto es una profesión que hay que aprender, tienes que estudiar. Y entonces me habló del TEM, del Teatro Estudio, y empecé a ir a las clases con él, primero como oyente, y luego pues ya haciendo. ¿Y dejaste el bachillerato entonces o qué? Dejé, bueno, en aquella época compaginaba un poco mis estudios para ser artista, así entrecomillado, y bueno, y un poco pues seguir estudiando. No terminé bachiller, no tengo el bachiller, empecé a estudiar teatro y sobre todo Miguel me empezó a aficionar a la lectura y me descubrió gente que yo no sabía ni que existían.
Y sí, un poco Miguel ha sido, pues sí es verdad que ha sido Pigmalión, porque Miguel ha llegado a descubrirme tantas cosas, ¿no? Y a enseñarme tantas cosas, desde qué debía empezar a leer, qué poetas debía leer, qué gente de teatro, todo eso lo aprendí con él, ¿no? Aquellos fueron tus primeros pasos como actriz profesional, entre tus 15 y tus 18 años, ¿no? ¿Tú crees que al entrar tan pronto en la vida profesional te robaron la adolescencia? Mira, hubo una época que sí, que yo pensé que no había tenido el crecimiento normal que cualquier niño tiene a esa edad, es decir, una adolescencia donde pues los críos siguen estudiando y luego van a los guateques y tal. Y yo sé que esa ha sido una etapa que casi la he saltado de mi vida, porque empecé a trabajar desde muy pequeña y mis relaciones eran con gente siempre mayor a mí. Pero yo, después de tanto tiempo, creo que no, que al contrario, he tenido mucha suerte. O sea, que esa ha sido una época de mi vida que han sido tantas los estímulos que he tenido por otro lado, que creo que ha sido una parte muy llena de mi vida. Naciste en el año 1951 en Madrid, en un lugar muy castizo, en la calle del Oso, en pleno Lavapiés. Y allí viviste prácticamente hasta que te sacaron de aquella casa porque tus promotores juzgaban que no era propia para una actriz que estaba encaminada al éxito. Claro, porque iba a ser artista. ¿Pero qué recuerdos tú tienes de aquella infancia? ¿Cómo eras tú en los años 50? Muy buenos, tan buenos que cuando, siempre que tengo algún problema, bueno, yo creo que nos pasa a todos, cuando tenemos un problema inmediatamente nos refugiamos en nuestra infancia, ¿no? Y en esas cosas que todavía recordamos y que nos parecen maravillosas ahora, ¿no? Pero yo sí recuerdo tener una infancia muy estupenda, de criarme en la calle prácticamente todo el día. ¿Ibas a la Corrala? No a la Corrala, porque eso ya pillaba un poquito más abajo, pero sí en mi calle, que era la calle del Oso, y los chicos de Cabestreros, que era la calle de más abajo, bueno, hacíamos guerras, jugábamos al rescate, a tula, a tabacailique, a todo. O sea, en cuanto... Bueno, yo no era en cuanto llegase el buen tiempo, porque como no podíamos estar en las casas, porque las casas eran tan incómodas para estar los críos, pues nuestros padres nos echaban a la calle, pero vamos, lloviese, nevase, cayeran chuzos de punta, nos echaban a la calle. Y recuerdo pasarlo en la calle. Tú entonces eras Maripili, ¿no? Maripili. ¿Y tú te sientes mejor en el cuerpo de Maripili o en el de Ana Belén? ¿Cuál de las dos querrías ser en realidad? Es que yo creo que soy las dos. No sé. Es que yo creo que Ana no es mi nombre, pero creo que lo he hecho tan mío que soy yo. Entonces soy al mismo tiempo Maripili, Mari, y al mismo tiempo Ana. Entonces no es que cuando yo dejo mi profesión y me voy a mi casa dejo de ser Ana para ser Maripili, al contrario. Tu padre era, creo, cocinero del Palace y tu madre portera de la casa en la que vivíais. ¿Tú ahora de qué clase social te sientes? Mira, hubo una época en que creo que también era lógico, ¿no? Cuando salí de la calle del Oso, los productores, bueno, te hacen ver como la vida, y además tienes 14 años, ¿no? Entonces te hacen ver la vida de una manera muy diferente. Entonces dicen que vas a ser estrella, y el ser estrella suponía, bueno, pues que de entrada ya no podías vivir en ese barrio, porque eran los barrios bajos. Y ellos decían que bueno, que no, que en fin. Entonces yo sí sé que hubo una época de mi vida que no estuve casi a punto de desclasarme. Afortunadamente para mí entré en el teatro y otra vez volví a retomar mis raíces y volví a este teatro en este barrio, en la Plaza Santana. Entonces y me encontré gente que era como yo, era de mi clase social, ¿no? Entonces el ser una persona popular, conocida, a mí no me ha hecho desclasarme. Yo sé cuál es mi sitio y además no me avergüenzo nada. Creo que a mí al contrario me enorgullezco muchísimo, ¿no? De haber, quizá no habiendo tenido las posibilidades que otra gente ha podido tener por ser de otra clase social, pues, por lo menos he llegado a conseguir aquello que quería. ¿Pero tú te sientes una madrileña castiza o no? No sé. ¿O crees que ya no existe el Madrid castizo? Sí existe, claro que existe. Lo que pasa es que la gente fuera dice que es un invento, ¿no? Que es un invento de aquellas funciones de
de teatro que se hacían, de corralas y tal, pero sí existe, y si te das una vuelta por ese barrio, existe. Mi madre es una prueba de ello, y yo, cuando de repente me pongo así, me sale la vena, y eso, bueno, mi madre muchas veces me lo dice, que me sale, y... Oye, Ana, a principios de los años 60, tú tenías entonces 13 años, participaste en un concurso radiofónico que se llamaba Vale Todo y que presentaba Bobby Delaunay. Lo ganaste y ese fue el inicio de tu carrera artística. Las malas lenguas dicen que tú tenías un primo locutor en aquella radio, que era Radio España. ¿Lo del primo locutor es un infundio o realmente tuviste enchufe? No era primo mío. Había un primo de por medio, pero no era mi primo. Yo me apunté a ese programa porque actuando en una fiesta del colegio, el cumpleaños de la profesora, me parece, de doña Paquita, o el fin de curso, algo así, que bueno, canta, entonces canté. Hombre, pues qué bien cantas. Yo tengo un primo, me dijo mi profesora, yo tengo un primo que trabaja en Radio España, tú ve y dile que eres mi alumna y tal. Entonces yo me presenté a este primo, que luego me dijo, mira, chica, lo que debes hacer es apuntarte en este programa, léete las bases, te apuntas y concursas y punto. Sí había un primo, pero no era mi primo. ¿Y con qué canción ganaste ese concurso? Porque unos dicen que fue con La novia y otros aseguran que fue con La flor de la canela. No, fue con La novia. ¿Con La novia? Era la canción que estaba de moda entonces. Yo me apunté a canción moderna. ¿Y cómo era esa canción, La novia? Joder, pero es una canción muy conocida. Sí, hay dos o ¿No te tres, acuerdas? No. La novia decía, blanca y radiante va la novia. Sí. Lo que pasa que con La flor de la canela hice las primeras pruebas para cine. Y es una canción que yo canté mucho, a piano y eso, pero la canté bastante. Bueno, de aquel concurso te llevaron en volandas a rodar tu primera película, Zampo y yo. Creo que te llevaron para sustituir a Rocío Dúrcal, ¿no? Bueno, no exactamente. Lo que ocurre es que Rocío Dúrcal tenía un contrato, porque todo el mundo entonces, ahora ya no, pero entonces cuando encontraban un niño prodigio le hacían exclusivas para que nadie se apropiase del niño, nada más que ellos, ¿no? Entonces Rocío se hizo mayor, había cumplido sus 4 años de contrato y se había hecho mayor, y en lugar de prorrogar pidió la carta de libertad. Bueno, el caso es que se fue y la productora se quedó huérfana y buscaron otra niña. La película creo que trataba de una niña rica que se enamora de un payaso. Tú entonces tenías complejo de dentona, creo, y incluso el director de la película, Luis Lucia, te decía que no te rieses porque no me se te ponía cara de conejo. ¿Es verdad eso? Oye, de conejo era lo menos que me decía. ¿Qué más te decía? No, de todo, no me podía reír. Y no me podía reír, es cierto, me lo prohibieron, entonces cada vez que tenía que reírme pues tenía que hacer chis. Y quedarme así. Pero aquel rodaje no solamente te dejó ese trauma, creo que desde entonces la película estaba ambientada en el circo, ¿no? Desde entonces tienes prevención y al mundo del circo. Casi nunca llevas a tus hijos al circo, sí, no, creo, ¿no? Yo no suelo llevarlos. No. Yo no había entrado antes en un circo, antes de aquella película, y no me gustó y no he vuelto. Y cuando los críos quieren ir al circo, pues no, yo no los llevo, porque es que no lo soporto. Inmediatamente después diste un gran quiebro, o casi mejor una espantada, y estuviste una temporada en el TEM, en el Teatro Estudio de Madrid, para pasar a interpretar, en cuanto hicieron a Miguel Narros, director del Teatro Español, un buen número de obras clásicas, como La Numancia de Cervantes, El Cid de las Niñas de Moratín, El Rey Lear de Shakespeare, Don Juan Tenorio de Zorrilla y tantas otras. ¿Qué recuerdo tienes tú de aquella época que precisamente interpretaste aquí en este Teatro Español? Yo, para mí, bueno, es que cuando ha pasado mucho el tiempo, bueno, pues todo te parece que es mucho más maravilloso, pero yo creo que sí, que fue una época increíble de mi vida. Yo no vivía nada más que para el teatro, pues porque aquí me sentía tan bien, tan realizada, me comprendían tan perfectamente. Fue una época, al mismo tiempo que ensayábamos aquí las funciones, yo seguía estudiando en el TEM hasta que se disolvió el TEM, ¿no?
Y entonces yo me pasaba todo el tiempo en el teatro, o bien porque al salir de aquí me iba a las clases, o porque por la mañana teníamos un ensayo, comía un bocadillito y seguíamos ensayando aquí por la tarde, y luego teníamos la función. El caso es que estaba siempre enrollada. Luego, el compañerismo, ¿no? Todo lo que ocurría por ahí detrás en los camerinos. Recuerdo que me regalaron una guitarra, me compraron una guitarra a mis padres y me la traje al teatro, aquí se quedó. Y nos reuníamos en un camerino a cantar todos y fue una maravilla. Oye, tú yo creo además que aprendí muchísimo. Interpretaste, creo, el papel de Doña Inés. ¿Alguna vez en tu vida tú te has sentido Doña Inés o prefieres el papel de Don Juan? Es que primero habría que ver cómo es el Don Juan, ¿no? ¿Quién es el que seduce, no? ¿O quién es el que se deja seducir? Desde luego Doña Inés nunca me he sentido. Nunca. Y conste que el tipo de Doña Inés que yo hice en aquella época se criticó bastante porque un poco era la que tomó la iniciativa. No era la mujer que dejaba que el otro se arrodillase a sus pies y se desmayaba, sino que ella tomaba la iniciativa porque se sentía muy atraída. Entonces un poco la inocencia le hacía tomar la iniciativa. Pero nunca me he sentido Doña Inés. No. ¿Cuánto ganabas entonces en el Español? Pues yo creo que gané siempre lo mismo cuando entré y cuando me fui, después de 4 años. 4 años, ¿no? Entré ganando, exactamente no me acuerdo, pero serían como 500 pesetas, 500 y poco. 500 y poco. ¿Y nunca pediste aumento de sueldo? Sí, hombre, cuando iba a estrenar el Don Juan Tenorio dije, esta es la mía, porque ya la Doña Inés es la protagonista, yo quiero un aumento de sueldo. Y me subieron un duro. ¿Un duro? Un duro. Me subieron. No Yo, ni haciendo de tripas corazón, subí a pedir un aumento y me lo subieron. ¿Pero quién? ¿En el ministerio? Sí, Martínez Emperador, que era el encargado. Y que también era el director, el presidente del Sindicato del Espectáculo, creo. Sí, no, el presidente del Sindicato del Espectáculo, hubo diferentes personas. Él era como el presidente de la rama de teatro, algo así. O sea, que luego dentro de cada apartado había. Bueno, aquellas eran las introducciones. El caso es que me salí del teatro porque no sé si cobrando al final como 600 o algo así. Muy poco más. Sí, no era una subida muy sustancial. Sí. Oye, ¿tú alguna vez has hecho alguna obra desastrosa en la que te hayan pitado? ¿Obra? ¿Función de teatro? No. Bueno, si te han pintado por cantar también. Bueno, ocurrió una cosa muy curiosa, que esto es algo que se ha perdido mucho en el teatro, y es la costumbre del pateo. Y es verdad que se ha perdido, ya se ha como calmado todo mucho, y ya es todo mucho más templadito y mucho más... Y eso que ha desaparecido, la clac. Ha desaparecido. Entonces, sí recuerdo cuando estrenamos Numancia, pero también ahí es que había mucha política, porque acababa de entrar, habían cambiado director de todo el teatro español y entraba un nuevo director, entonces entraba pues formando su propia compañía, entonces era gente diferente. Y sí recuerdo el estreno de Numancia, que además yo no sabía, me decían, están pateando, y decía, ¿y eso qué es? Decía, no, pero están pateando y al mismo tiempo aplauden, o sea, había gente en los palcos que hacía así, y al mismo tiempo pateaban. Y a mí me parecía eso tan cínico y tan tremendo que se hiciera eso. Y recuerdo que fue en Numancia. La actriz Berta Riaza te dijo una vez, hija, tú has nacido con una florecita en el culo. ¿Qué crees que quiso decir exactamente con eso? Lo dice siempre. Lo dice siempre. Me dice siempre Berta. Después dice que he tenido mucha suerte, que he nacido con estrella. Siempre me lo dice. Siempre dice, es que, porque eres delgada, trabajas muy bien, eres joven, eres... Y siempre me lo dice. Es algo que... A ti, que has sido militante política y actriz, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué tal crees que se lleva en el mundo de la política y el de la cultura? ¿O crees que cuanto menos se mezclen mejor? Yo lo he mezclado y me ha ido bien, hasta que dejó de irme bien porque no me sentía a gusto y bueno. Yo creo que todo lo que hacemos es político, partiendo de esa base. Bueno, ya sentada la base, el tener una militancia política no es malo ni bueno,
O sea, hay gente a la que le beneficia personalmente, siempre y cuando no estés utilizando esa militancia para medrar, que es lo que me parece asqueroso, ¿no? Entonces, bueno, siempre que tú puedas mantener la independencia en ese trabajo que haces, me parece estupendo que la gente quiera militar en un partido político, o no, o que tenga unas determinadas ideas y que... Tú entraste en el Partido Comunista Español a raíz de la huelga de actores del 75. Sí, en febrero. ¿Contra qué querías exactamente tú luchar entonces? Mira, no era exactamente una lucha, sí era una lucha, porque en aquella época que todo el movimiento de actores llevó una lucha muy clara, ¿no? Que era el reconocimiento finalmente de comisiones obreras, ¿no? Que era lo que se pedía y era una utopía. En aquel momento nos empeñamos y conseguimos hacer una huelga que nunca se había hecho en este país. Entonces no era tanto contra qué quería luchar como contra qué cosas no quería hacer y de qué manera yo podía encauzar una serie de sentimientos y de aspiraciones y de ideas y de repente durante toda la huelga de actores me di cuenta de quién era la gente que más había estado trabajando y la gente que más había estado aportando a todo el movimiento de la huelga y la gente con la que yo podía entenderme porque entendía su lenguaje y me resultaba muy claro todo lo que decía y era gente del PC. Y entonces me di cuenta que eso era lo que por donde yo podía canalizar. De aquella chica dentona que eras, pasaste... Y sigo siendo. Y sigue siendo. Pasaste a ser la sonrisa del PC. ¿A ti eso qué tal te sienta o te sentaba? Porque creo que el PC se ha quedado sin sonrisa. No, hay otras. Ahora hay otras sonrisas. Pero prosoviética. Bueno, es que esas etiquetas... Bueno, en aquellos momentos me lo decían de una manera cariñosa, pero a mí ese tipo de etiquetas nunca me han gustado demasiado. Ni antes porque era la ¿Qué piensas de la actual crisis del PC, de los resultados del último congreso de diciembre? Hombre, hay deseos de que sea, pero claro que hay deseos y a todos nos gustaría que se arreglase. Y que por lo menos un partido con la incidencia que tuvo en la sociedad española en la época de la transición, porque no había nada que se hiciera sin la opinión del PC. ¿Pero tú por qué y todo eso se ha perdido. Entonces, pues por falta de credibilidad y porque hubo una serie de preguntas que se hicieron, en su momento no se contestaron, porque nunca se han llegado a plantear los problemas desde abajo, de la raíz, y se han ido como tapando huecos. Entonces, cuando se ha pedido un congreso extraordinario, nunca se ha dicho que no, que ya, para después, más tarde. Pues porque había otros problemas más inmediatos que solucionar, o porque venían unas elecciones. Pero eso son todo parches. Y creo que todavía no se ha llegado a discutir la raíz. Entonces sí hay buenos deseos por parte de todo el mundo y sobre todo de toda la gente que nos hemos ido, y que no somos 4, han sido muchísimas personas las que se han ido del PC. Hay tantos deseos, porque además es gente que no se ha ido a otro partido. Somos gente que estamos ahí, o sea, que es que no nos vamos a ir a otro sitio. Y sí nos gustaría que se solucionase. Durante algún tiempo, Ana, tú has sido el paradigma de la chica progre nacional. ¿Qué opinas tú de esa progresía que surgió a finales de los 60 y que todavía vive un poco de lo mismo, de las mismas referencias, de los mismos recursos lingüísticos, hasta de la misma ropa, y que incluso ha llegado ahora a ocupar altos cargos de la administración? Pero yo creo que no, yo creo que ha ido cambiando bastante, ¿eh? Yo creo que ha ido cambiando. A mí lo de las etiquetas es que no me gusta nada. Entonces, cuando me decían que era, bueno, el prototipo de la chica progre, y de hecho me daban cantidad de papeles en películas donde era la chica progre que todo lo sabía y que era muy emancipada y lo sabía todo. A mí eso siempre, porque siempre he tratado de rebelarme contra todo lo que podía como dar imágenes, como que podía encasillarme y no. Pero a veces es uno el que se encasilla, gustado. ¿no? No los demás los que le encasillan. Hombre, bueno, te encasillas y empiezas a hacer cantidad de papeles parecidos. Y yo he hecho algunos, no todos. Lo que ocurre es que en un momento determinado la gente quiere verte solamente de esa manera y pues te quedas con eso. Pero yo siempre me he rebelado, yo no quiero tener una etiqueta.
Y para eso soy actriz, para hacer muchísimas cosas que me permito hacer diferentes. Creo que lees con delectación las páginas de sucesos de los periódicos. Hace tiempo que no lo sigo yo mucho. ¿No te apasionan las noticias truculentas? Muchísimo, pero ya hace bastante tiempo que... A lo mejor es que estoy mejorando un poco de la cabeza y ya no lo leo tanto. Has conocido bien América, creo, en tus giras, ¿no? Brasil te fascinó. Uy, mucho. Fue tanto lo que, por el país, por la gente que conocí, por la manera de hablar, de estar ante la vida, me sentí tan bien y tan a gusto. Pero de Chile, por ejemplo, dijiste, cuando cayó Allende, ahora se entiende que hay que defender a Fidel Castro. ¿Todavía lo mantienes eso? Yo creo que lo que dije en ese momento era válido, en ese momento, cuando la caída de Allende. ¿Ahora ya no lo dirías? Bueno, esa situación no se ha dado, pero en ese momento, en América Latina, había que darle la razón al proceso cubano, por supuesto. ¿En tu vida has armado algún revuelo político como aquel que rodeó tu estancia en México cuando representabas una comedia musical, Rabos? ¿Qué pasó entonces? Y además siempre muy a pesar mío, o sea, siempre ha habido como escándalos y muy a pesar mío o nuestros. Pues mira, pasó que aquí ya se les habían hinchado las narices, como se había puesto una función que se llamaba, tú te acordarás, Castañuela 70, ¿te acuerdas de aquella función? ¿No? Bueno, pues esta era una función de ese estilo. Rabos era, vaya, ese estilo, ¿no? de función que había, que estaba hecha con trocitos de cosas de actualidad y mezclando cosas, ¿no? Y cuando se presentó a censura la prohibieron. Nosotros teníamos pensado, aparte de estrenar aquí, viajar a México y ponerla en México. Y como la prohibieron aquí, nos fuimos directamente a hacerlo a México. Y la obra fue muy mal, se estrenó, no iba gente, se estrenó además en un teatro pues que en lugar de haberlo estrenado en el típico teatro pequeñito para universitarios, para gente joven, pues se estrenó pues en un sitio, como te diría yo, pues como si estrenan Castañuela 70 en el Teatro Alcalá, por ejemplo, ¿no? Entonces fue muy mal la función y una vez que a los 15 días se había terminado, porque ya nos quedamos sin dinero, nos llegó la noticia desde España de que se había organizado aquí, pero bueno, la de Dios. O sea, habían sacado una carta de un señor en un periódico y a partir de esa carta, de esa nota, ya se desató todo. O sea, los que nos la tenían jurada desde hacía años, bueno... Pero el escándalo creo que venía porque se había pisoteado una bandera nacional, ¿no? Es claro, eso es lo que dijeron en aquella nota. Cuando alguien se preocupó de ver de dónde había salido aquella nota, ya estaba organizada, bueno, ya sabes cómo se engrandece estas bolas y estas pelotas. Entonces, no cuando alguien se preocupó, se dieron cuenta que era un anónimo. Entonces pidieron información, yo sé que pidieron información a la... Entonces no había embajada en México, era la representación española. Se mandó información y de gente que había estado viendo la función y decía que no pasaba nada de eso. Pero ya estaba organizado el bollo. Entonces, lo tremendo es que Asuntos Exteriores tenía un informe que sabían perfectamente, no había pasado nada, y de hecho estaba claro que si no, no hubiésemos podido volver a España. Pero ese informe siempre se ha quedado guardado. Entonces siempre ha quedado la duda. Otro pequeño escándalo fue tu boda civil con Víctor Manuel, que creo que llegó a conmover al Ministerio de Información de entonces. Yo no sé si le conmovió, pero tampoco era y además que les importaba a ellos. ¿Pero por qué te casaste precisamente ¿No me tenía que casar con el Ministerio de Información? En Gibraltar y un martes y 13. Pues mira, martes y 13 fue por aquello de, ay, mira, martes y 13 y nos casamos y nos embarcamos. Vaya un lapsus. Sí, un cruce de cables. Nos casamos y nos embarcamos. Entonces nos tuvimos que embarcar, un viaje tremendo por avión, porque además había que ir hasta Tánger y de Tánger ir hasta Gibraltar. Y fue en Gibraltar porque era el sitio donde más rápidamente te casabas. Queríamos que fuese por lo civil, entonces para casarte por lo civil en aquella época en España había que hacer tantas cosas y apostatar, y bueno, y es que necesidad tenías de hacer tantas cosas, ¿no? Y renegar de tu fe católica, y te mandaban un cura para que te convenciese. Entonces dijimos, oye, la manera más rápida, si finalmente lo que queremos es un papel, para que a nuestros padres no les dé el patatús, punto. Y Oye, bueno, era Gibraltar el sitio más rápido.
¿Tú te consideras una sex symbol? No, no. Pero sí eres un poco el prototipo de la novia que Ya, todos los tampoco. españoles querrían para sí. Yo creo que todos los españoles están enamorados de ti, ¿no? Por lo menos eso dicen. No, la novia de España es otra. ¿Quién es? ¿Quién es la novia de España? Luego te lo digo. No, no, dímelo ahora. No, ¿No? yo luego te lo digo. No sé si porque se te ve en muchos sitios o porque eres muy constante en tus respuestas, pero todo el mundo tiene la sensación de conocerte de antemano. ¿Esa impresión es certera o hay cosas en ti que la gente no puede ni siquiera sospechar? Bueno, la gente, porque yo pienso que se quedan un poco con la superficie, con esa capa de superficie. Tampoco a mí me interesa que me conozcan más, porque sería como ya como desnudarme completamente y que todo el mundo tuviese todo el derecho sobre mí, ¿no? Entonces, Bueno, dinos una sola cosa de Ana Belén oculta, de la que la gente no conoce. pero no te lo voy a decir. No me lo vas a decir. No, no, pero es verdad que la gente... Bueno, y yo sé que soy una persona que les interesa o que interesa, no sé, quizá a fuerza de parecer normal, quizá eso sea lo que más atraiga a la gente, o de querer ser normal, ¿no? Y dar una sensación de normalidad, quizá eso sea lo que más le Si atrae a siempre la das gente. la imagen de ser una mujer tan buena, tan lista, tan guapa y sobre todo eso, tan normal, ese es el estereotipo que se tiene de ti. Tú misma insistes una y otra vez en que no eres depositaria de ningún secreto, de ninguna receta mágica, ¿no? Que no eres nada más que una de tantas mujeres. ¿Realmente no te sientes singular en nada? Vamos a ver. No. ¿Eres muy formal o alguna vez te has soltado el pelo? Hombre, claro que me lo he soltado. Claro que sí. Lo que ocurre es que yo no me suelto el pelo delante de la gente solo por hacer el número. Quiere decir que lo que no quiero es ir haciendo el número, ni de soltarme el pelo ni de no soltármelo. O sea que, claro que me lo suelto, pero me lo suelto delante de mis amigos y que son la gente que finalmente me conoce más. ¿Eres una persona firme o eres indecisa y transigente? Mira, soy una persona muy indecisa. O sea que a pesar de dar una imagen de seguridad y de persona que sus decisiones las toma y eso va a misa y es súper seguro y es lo bueno, no es cierto. Yo necesito como contrarrestar mi decisión con lo que puede pensar gente muy allegada a mí. Entonces, el tomar una decisión para hacer un determinado trabajo o para hacer cualquier cosa, a mí me cuesta, soy muy indecisa, porque estoy llena como de miedos, de pequeñas como ataduras tontas, o sea, que son tontas, que es muy todo lo contrario que la gente piensa de mí. Siempre se te adorna de mil perfecciones, pero es verdad que no tienes ni hobbies, ni manías, ni pasiones irrefrenables, ni gustos inconfesables. Sí, claro que sí, tengo pasiones y tengo manías y soy maniática, soy bastante maniática. ¿Nunca te has saltado un semáforo en rojo? Ni llegas tarde a las citas, ni eres glotona, ni despilfarras en ropa. ¿Dónde pues sí, fallas? Pues claro que sí, todo eso a veces. Claro que sí, y hay momentos en tu vida donde porque tienes una depresión muy gorda, pues dices, ay, te metes en unos almacenes y te lo comprarías todo. Y donde de repente tienes épocas en tu vida que eres glotona. Pero claro que sí, a veces, claro que sí. ¿Cuál consideras que es tu mayor atractivo? No lo sé, pero a lo mejor soy una persona, creo, bastante amena. Puede ser eso. Oye, Ana, tú has dicho, me llevan al huerto cuando quieren. ¿A qué huerto? No, me llevan al huerto, pues mira, como a mí me cuesta tanto tomar decisiones, pues cuando digo que no, pues a algo, pues a un trabajo, a algo que no me apetece hacer, porque si yo lo que quiero es hacer realmente aquello con lo que yo me sienta contenta y feliz y relajada y creo que es a lo que aspiramos todos, no solamente yo, ¿no? A ir por la vida haciendo lo que quieres, casi siempre. Entonces, una vez que he tomado una decisión y he dicho no, y vuelven a insistirme, yo en ese momento rezo, porque si a mí me insisten, yo termino
haciéndolo, un trabajo que no me gusta, un guión que he rechazado, una entrevista que no me gusta. Y entonces siempre que tomo esa decisión, siempre digo, pero que no me insistan más, porque si me insisten, bueno, seguro me no van te a... hemos insistido nada, no te hemos llevado al huerto para nada. De momento no. Bueno, a ti de pequeña, en el colegio, te pedían a menudo tus compañeras de clase que cantaras, ya te veían un poco cantante. Entonces, ¿a quién te querías parecer tú? En la época del colegio, bueno, en aquella época oía, en la radio oíamos pues todo, yo recuerdo oírlo todo, pero cuando era muy pequeña, yo a quien realmente me quería parecer y me sabía todas sus canciones y siempre que podía me escotaba así los vestidos, me bajaban las sombreras y me ponía así, era Sara Montiel. Sara Montiel. Muy cerca de ti, siempre estaré muy cerca de ti y lograré que seas feliz, pues viviré tan solo para ti, así muy cerca de ti, tu sombra seré, hasta el final tu sombra seré, de noche y día te seguiré, pues sé que tú me tienes que querer, así me tienes que querer, un cariño como el mío, nadie te dará, y por eso te persigo, hasta que sepas que te quiero de verdad, muy cerca de ti, siempre estaré muy cerca de ti, y lograré que seas feliz, pues viviré tan solo para ti, así muy cerca de ti. Dices que las letras de tus canciones, las que te escribe por lo menos Víctor Manuel, te expresan porque me entiende perfectamente. Elige la estrofa de la canción que más te exprese. Si recuerdas ahora alguna. Hay una frase que no es tanto que me exprese, sino que es, me gusta tanto que una mujer diga eso, no solo una mujer, lo borro. Creo que es tan bonito que alguien diga en una canción, nunca me enseñaron a volar, pero el vuelo debo alzar. Entonces sí creo que es algo que va muy con las mujeres, ¿no? De que, bueno, que las mujeres se nos ha enseñado poco y hemos tenido que aprender. La vida nos ha ido enseñando. De todos modos, yo es que creo que los hombres, lo bonito de los hombres es descubrirles su lado femenino. Muchos hombres se dejan y otros no, y creo que ese desdoblamiento para mí es lo que es muy válido en Víctor a la hora de escribirme canciones. Ese lado femenino que creo que todos los hombres tienen y que no siempre dejan que salga. Después de un paréntesis teatral y tras el éxito de Sabor a Miel, volviste al cine. Hiciste el papel de protagonista en Españolas en París de Roberto Bodegas en 1970. Esa película quiso dar la imagen de un cine español progresista, porque se ocupaba de problemas sociales y del destino de niñas humildes y tal. Pero ¿tú no crees que en realidad era una película reaccionaria? ¿Sabes qué pasa? Me acuerdo ahora de la escena del aborto, por ejemplo. Ya, ¿no? sí. Es que ¿sabes qué ocurre? Que justamente esa historia era una historia real. Era una historia que Roberto Bodegas conocía muy bien, de una chica que estaba trabajando en Francia, ¿no? Que era a quien iba dedicada la película. Yo creo que no era tanto un intento de hacer un cine progre, sino de hacer un cine que era lo que entonces se llamó la tercera vía, que hubiese tenido, bueno, por ahí su cabida, ¿no? No estaba mal. Lo que ocurre en aquella película es que había como dos historias, una la que Roberto Bodegas quería hacer y luego otras que estaban ahí en la película, ¿no? Entonces sí es verdad que había un choque, ¿no? Que era un poco lo que se quería hacer y otro como lo que ya estaba ahí, que ya era como lo de siempre en el cine español. Yo concretamente, para mí esa escena sí es reaccionaria, pero es que era una historia que era así. Se podía haber elegido cualquier otra, pero bueno. En una ocasión tú declaraste que el cine español debe reflejar todos los problemas reales del país sin miedo y de una forma realista. Es la única forma del tener un cine absolutamente propio, dijiste.
Eso me suena a mí un poco a las tesis del socialrealismo. ¿Sigues manteniendo esa postura? No. ¿Qué pasa entonces con el cine de ficción? No, la pura es comedia, decir, es que lo amplío, o sea, que refleje los problemas, pero que al mismo tiempo, es decir, que el cine debe reflejar una realidad y es tal como somos, con los problemas, con nuestras mediocridades. O sea, que yo cuando en un coloquio hace años me invitaron, entonces me dijeron, ¿tú crees que el cine español refleja la realidad española? Entonces yo dije que sí, o sea, el cine español que se hacía, e incluso el que no se hacía, es que ese era un modo de reflejar nuestra realidad. Pues si no se hacía era por algo. O sea, porque la gente que quería hacer un determinado cine no le dejaban porque había una censura. Entonces, creo que lo importante es contar historias nuestras, o problemas, o comedias. O sea, quiero decir que todo eso es ampliado a que, ¿por qué no vamos a hacer una comedia donde la gente se mate de la risa, pero sí que sea muy nuestra, para que eso sea muy cerca? ¿no? Porque tú has hecho películas tan flojitas, por llamarlas de alguna manera, como Aunque la hormona se vista de seda, y otras con una dignidad mayor, como Demonios en el jardín. ¿Cuáles son las razones para que tú aceptes o rechaces un guión? Pues mira, yo es que ahora me he vuelto muy exigente y ya no es tanto el aceptar o rechazar un guión, porque además como lo del cine para mí es tan misterioso, porque he tenido en mis manos guiones tan buenos que a la hora de verlos realizados por H o por B, siempre la terminación de ese guión y el resultado ha sido luego espantoso, cosa que ya digo, bueno, pues si yo lo tenía todo clarísimo, si ese guión me gustaba, si todo era perfecto, ¿qué fallaba? Pues luego fallan tantas cosas en el cine, entonces claro que sé que me he equivocado y que he hecho cosas que luego pues, no han resultado, pero en el momento de hacer esas películas, de elegirlas o de decidirme a hacerlas, a mí me pareció que estaban bien, aunque la hormona se vista de seda, es verdad, o sea, eso es una mancha tremenda que tengo en mi historia profesional, porque es una película que me encontré haciéndola, o sea, que me encontré con un contrato firmado y punto, o sea, ahí sí que no me quedó más remedio que hacerla. Pero sí asumo que hay otras películas que luego dices, joder, pero qué películas, pero ¿cómo has hecho esto? Pues sí, pero es que yo cuando leí ese guión en ese momento me apetecía, encontré que el guión estaba muy bien. Lo que ocurre, bueno, ahora me he hecho mucho más exigente y he decidido que para trabajar en una película ya no solo es que el guión me guste, es con qué compañeros voy a trabajar, qué ambiente voy a tener esa película, quién va a ser el director, me voy a entender con esa persona. Elige una película, un director y una actriz. Una película de las las que he hecho, un director con el que he trabajado y una actriz con la que haya trabajado. ¿Tu actriz favorita? Mira, hay una actriz que a mí me gusta mucho, siempre lo he dicho, y es una mujer de la que he aprendido mucho. Y me gusta mucho porque he trabajado a su lado y le he visto todo el proceso. Y siempre que la veo en un escenario me gusta muchísimo, que es Berta Riaza. Un director, pues, no sé, es que me lleva muy bien yo con todos los directores, para mí eso es tan importante. Dije uno, no vas a quedar mal con el resto por eso. No, ya lo sé, pero bueno. ¿De teatro o de cine? De teatro o de cine, el que quieras. Miguel Narros. Entre el y una cine película. Y una película, es verdad que nos falta. Una película, no sé, porque no es que haya demasiados, pero hay algunas de las que estoy bastante satisfecha, del Amor del Capitán Brando, de una película que apenas se vio, que era un cuento de Carmen Martín Gaite, que se llamaba Emilia Parada y Fonda. Entre el cine, el teatro y la canción, que son tus tres actividades, ¿cuál te satisface más? Mira, me gusta mucho la canción. No el grabar un disco, que es un trabajo bastante mecánico y frío. Me gusta mucho cantar. A mí es que me gusta mucho cantar en mi vida. O sea, yo estoy todo el día cantando. Me gusta muchísimo. Entonces disfruto mucho cantando en directo, ¿no? Una vez que he pasado ese primer momento como de miedo, el choque con la gente, luego disfruto muchísimo. Entonces me gusta mucho. Por eso también me gusta hacer teatro. ¿Cuál crees que es la imagen que la gente tiene de ti? ¿Y cuál es la imagen que tú querrías que la gente tuviera de ti?
Yo no quisiera que tuviera ninguna imagen de mí. No. No. Yo no sé, que yo creo que la imagen que la gente tiene de mí es la imagen de una mujer segura, triunfadora, mujer a la que todo le sale bien, mujer que sobre todo que tiene una gran suerte. Y yo siempre digo que sí, que todo eso, pero mucho menos. O sea, que tengo suerte. Sí, tengo suerte. Me la he trabajado muchísimo. Triunfadora. Para mí triunfar es trabajar, hacer realmente lo que quiero. Y esto sí es cierto que lo he conseguido. Bueno, pues triunfadora. Segura. No tanto. No tanto. Entonces, bueno, pues yo creo que de todo eso que la gente piensa que soy, pues mucho menos. Y por último, anda, cántanos algo, Maripili. Algo de que... Algo de... Lo que tú elijas. Pues... ¿Sigues tan tímida como cuando te lo pedían en el colegio? Uy, entonces era mucho menos tímida. Entonces era menos tímida. No, si quieres te canto La novia, lo que me acuerdo de La novia. Pues un poquito. Un poquito. Blanca y radiante va la novia, le sigue atrás su novio amante, y que al unir sus corazones harán morir sus ilusiones. No me acuerdo más. No me parece suficiente. Pues muchas gracias, Ana, y te dejo ahora con su cuestionario muy personal. Vale. Muchas gracias. Ana Belén, ¿tiene usted un alto concepto de sí misma? Hombre, después de tantos años de vivir conmigo misma, pues sí. ¿Cuál es la obra humana que más admira? Las pirámides de Egipto, ¿Cuál es la obra humana que más deplora? las armas. ¿Qué pecado cree usted que no lo es? Hombre, cuando era pequeñita siempre pensé que hacer guarrerías era mucho pecado. Ahora ya de mayor no. De no haber sido usted la actriz Ana Belén, ¿qué actriz hubiese querido ser? Ava Gardner. ¿Cuál es? Bueno, si se me permite, como cantante, me voy a desdoblar. Como cantante, pues me hubiese gustado ser María Callas. ¿Cuál es su sueño favorito? Durante mucho tiempo era siempre uno mismo, y es que yo estaba comiendo en mi casa, llamaban a la puerta, abría y era Paul McCartney, que traía unas partituras debajo del brazo y me las venía a dar, me traía unas canciones para cantar. ¿Cuál es la peor de sus pesadillas? Hace mucho que no tengo pesadillas, pero siempre se repetía, era, no sé por qué, era un sueño con una casa que era siempre la misma, con un pasillo muy largo, muy largo, muy largo. Elija 3 cosas para llevarse con usted a una isla desierta. Me llevaría a mi hombre, un picú y varios kilos de pipas. ¿Cuál es el vicio, propio o ajeno, que más le avergüenza? A comerme las uñas. ¿Con qué personaje, real o ficticio, le gustaría pasar una velada íntima? Íntima. Íntima. Pues con el Jules Brynner de El Rey y yo. ¿Puede darnos 3 buenas razones para vivir? La horchata, la música brasileña y el sol. ¿En qué o en quién le gustaría reencarnarse? En la chica de Ipanema. ¿Querría describirnos el momento más divertido de su vida? Siempre, de lo que yo recuerdo, siempre ha estado relacionado con el teatro. Cuando ocurre cualquier cosa, por mínima que sea, en un escenario,
es tal la risa contenida que nos da a los actores que yo siempre recuerdo que ha sido por cosas, no sé exactamente qué, pero por cosas que me han ocurrido en un escenario que está a punto de hacerme pis. ¿Querría decirnos cuál ha sido el momento más amargo de su vida? Pues el último y muy reciente que recuerdo fue la noche del 23F. Francamente, ¿daría usted su vida por algo? Por algo, no. ¿Con qué frase le gustaría ser recordada? Es que una vez muerta, ¿qué más da? ¿Alguna vez sintió usted que estaba haciendo espantosamente el ridículo? Díganos cuándo. Muchas veces, porque yo tengo bastante sentido del ridículo. Pero sí recuerdo una, cuando era pequeña, a mí siempre me decían que era muy redicha, porque siempre las palabras las terminaba terminado, acabado, dado. Y recuerdo una vez que fui a una farmacia a pedir un tubo de cacado, y el farmacéutico me dijo, y bacalado de Bilbao. Y fue tan tremenda la vergüenza, fue tal que en ese momento quería morirme. ¿Cuál cree usted que es la gracia que no quiso darle el cielo? Tocar el piano. Ana Belén, ¿cómo se las arregla usted para huir de la quema? Pues tratando de hacer realmente lo que quiero y sintiendo que a la hora de acostarme puedo dormir tranquila. ¿Quiere usted formular un íntimo deseo?